el señor Claudio Ranieri se va a retirar del fútbol sin haber perdido nunca contra la Lazio. Mis respetos. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre el derbi romano. Y sí, una disculpa por la demora y tardé unos días en subir este video. Pero pues nada, ya, ¿para qué les explico? Ustedes ya saben. Nada, sí, en efecto, el derbi se dio en Lazio-Roma, sobre el papel, el local, y pues la mayoría de aficionados pues eran laziales. ¿Qué se puede hacer? A final de cuentas era un partido bastante importante porque más allá del derbi, y que el derbi yo entiendo que obviamente es lo más importante en ese aspecto, pues estaban jugando puntos importantes. Ambos equipos se encuentran involucrados en una lucha por meterse a Champions. Es la realidad, es todo lo que el mundo quiere. Que sí, que a final de cuentas por ahí hay puestos europeos que pueden llegar a ser interesantes, que el puesto de la Champions, que el puesto de la Conference League, que el puesto de Europa League. Sí, estoy de acuerdo que competiciones europeas son eso, competiciones europeas, y pues le viene bien a cualquier club jugarlas, ¿no? Por más que no sea la Champions. Pero obviamente la competición élite, la competición a la que siempre se quiere aspirar y jugar, evidentemente pues es la Champions. Entonces, bajo este supuesto, la Lazio y la Roma llegaban a enfrentarse en un duelo en el que sabían que quien ganaba era una lucha primordial por seguir manteniéndose en esa lucha, porque ya teníamos ahí a rivales como el Atalanta, como la Juventus, como el Bologna, la misma Fiorentina, que ya habían competido en sus partidos y que a final de cuentas pues obviamente también son competidores directos, ¿no? en esa lucha. Pues nada, comienza como tal el partido. La Lazio se impone, intenta tener el control del balón, y si bien la Roma logra contrarrestar la parte de quitarle el balón y por ahí dividírselo sin que pase mucho, es cierto que la Lazio es quien tiene las mejores oportunidades, diría yo, en el primer tiempo para anotarle gol a la Roma, pero el gol no llega. ¿Y saben por qué no llega? Muy fácil. Les voy a dar 5 segundos estrictos para que escriban el nombre de la persona por la cual el gol en la primera parte no cayó para la Lazio. Se acabó. Respuesta final: Miles Svilar. Pero bueno, Svilar, qué pedazo de arquero tenemos, ¿eh? La verdad es que Svilar hizo su chamba de una manera muy cabrona. O sea, en realidad jugó muy bien, nos salvó de varias, metió gritos. Me gusta porque también hay esta parte de capitanía, si así lo quieren ver, de ordenar a sus compañeros y decir, güey, salgan y no tengo salida, y gritar, ¿por qué no me dejaste ese balón? Y, o sea, a final de cuentas es un jugador, un arquero muy completo, ¿no? O sea, te maneja buena salida con el pie, buena salida con brazo, tiene muy buenos reflejos, pero excelentes reflejos. Yo no sé qué espera la Roma para blindarlo. Yo sé que él mismo ha dicho como de no hay prisa, yo me quiero quedar en Roma, tengo contrato hasta 2026-27, como que no hay tanto problema, pero si yo fuera la Roma, papito, no te demores mucho porque ese arquero lo van a querer en Europa sí o sí, o sea, va a ser cotizado. Entonces obviamente mientras tenga un contrato y esté blindado entre comillas, pues bueno, va a ser más difícil que salga de Roma, pero eso no quita el hecho de que lo van a querer, ¿no? Lo van a querer, y menos si no le ofreces un contrato. Entonces, por ganar más, porque a final de cuentas pues ya se convirtió en el arquero titular, y es un arquero que va a seguir siendo titular de Roma, por lo menos si se queda. O sea, nadie le va a quitar ese puesto, pero a leguas, o sea, ya. Y para mí tendría que firmarlo para ser el futuro arquero de Roma, o sea, de cara a los próximos 5 o 6 años. O sea, fácil, fácil, sin problema. Pero bueno, dicho esto, la formación de la Roma fue la siguiente. Svilar, evidentemente, nuestro arquero. Luego por ahí hubo una defensa de 3 con Endika, Mancini y Selic. Volvieron estas andadas por parte de Ranieri, que ya les había funcionado bastante bien. Angelino por el parte de los costados. Saelemaekers, fíjense que jugó de una manera muy extraña. O sea,
Si bien se jugó también con Matías Soulé en esta parte del ataque, Saelemaekers estaba fungiendo también como un jugador muy polivalente, ¿no? Que podía utilizar varias zonas. Y sobre eso también me gustaría decir sobre él en específico, que es un jugador que va a ser nuestro próximo Shaarawy. O sea, el jugador todavía no es nuestro. Yo esperaría que la Roma hiciera un esfuerzo para comprarlo y al final quedárnoslo. Y al final de cuentas, lo que les digo, se va a terminar convirtiendo en un Shaarawy, porque es un jugador que juega muy bien en las bandas, juega muy bien atacando, defendiendo no lo hace mal. La verdad, yo creo que no hay ningún problema con que Saelemaekers se siga quedando en Roma, lo hace bastante bien y es un buen parche, es un parche que dices tú, güey, ni lo notas, ese güey, tú lo ves de unas y dices, pues ese güey es titular, juega ahí. La verdad es que no. Bueno, más allá de ello, Koné Paredes en el medio campo y luego arriba Soulé, Pellegrini y Dobbik, ¿no? Y ahí, obviamente, sumándoles, como se les decía, Saelemaekers. En general, el equipo me gustó, lo que planteó Ranieri. Ahora, Hummels le tocó estar en la banca. Está bien, creo que Ranieri ya había defendido el por qué prefería en este caso a Celik sobre Mats Hummels, entonces pues bueno, yo no lo vi mal al menos, ¿no? O sea, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Pues lo prefiere, pues ¿qué le hacemos, no? O sea, no vamos aquí a andar chillando. En general, Paredes era uno de los hombres que más me gustaba junto con Koné. ¿Cuál es el inconveniente? Que en el primer tiempo pues nos lo cepillaron con una amarilla y Ranieri pues ya no quiso arriesgar y en el segundo tiempo tuvo que entrar Cristante. Para mi gusto, Paredes estaba haciendo un muy buen partido, pero que muy buen partido y pues una pena, literalmente una pena que lo hayan sacado, que le hayan sacado una amarilla y que al final de cuentas la amarilla fue bien tonta, o sea, fue por una agresión, ¿no? Que hubo ahí, que tiró por ahí un manotazo y pues nada, nos quedamos sin Paredes para el segundo tiempo, pero en general la Roma ese primer tiempo sobrevivió bastante bien, a pesar de que no se jugó bien en el ataque. Producto de ello, voy a sonar muy reiterativo, yo lo sé, pero el señor Lorenzo Pellegrini una vez más demuestra por qué se tiene que ir. Es que yo en verdad no entiendo. Hace poco vi un video de un así random, ¿no? En TikTok, en YouTube, no me acuerdo, de alguien que decía como jugadores que están infravalorados y que deberían de jugar en clubes mejores, ¿no? Y pues ahí estaban el nombre de varios jugadores, ¿no? Y de repente me sorprendió que llegó y tocó la Roma y dije, cabrón, pues ¿a quién va a decir? O sea, yo dije, pues Dybala, ¿no? Que claramente es un jugador que podría jugar en otro equipo, ¿no? Pero no, dice Pellegrini. Pellegrini es un auténtico jugadorazo que pues casi diciéndole que gracias a Dios le hace el favor a jugar ahí con Roma, ¿no? Porque es un jugador que está en otro nivel y la chingada y ahí es como de ¿cómo? O sea, y se nota como que cuando haces el video nada más por hacer sin conocer absolutamente nada. Pellegrini sigue dando pena, a pesar de llevar la banda de capitán, a pesar de ser el que designado a comandar el ataque romano. Poco y nada de Pellegrini en todo el partido, no se vio absolutamente nada y pues es triste, pero bueno, ya se sabía. Por otro lado, Soulé, bastante participativo en el primer tiempo, es un jugador que se sabe que tiene una buena técnica y que posteriormente en el segundo tiempo la demostró. Y Dobbik, que a final de cuentas Dobbik sigue sin hallarse el solito. O sea, él de momento en Roma sí o sí necesita jugar acompañado, porque si no se le dificulta muchísimo encontrarse jugadas y si bien ya hemos dedicado por ahí un video sobre eso, pues sí es cierto que Dobbik no tuvo uno de sus mejores partidos, pero de lejos fue el peor. O sea, jugó bien y hizo lo que pudo, porque al final de cuentas la Roma buena parte del partido le cede el balón al Lazio y pues ¿qué hace Dobbik ante eso? Porque es el único hombre que va y ataca y que está allá al frente, ¿no? Entonces, complicado. Termina el primer tiempo 0-0, la Roma y el Lazio no se hacen daño. Los jugadores yo creo que tienen esa sensación de que la Lazio hizo más, el estadio también como que siente eso, es la realidad, la Lazio se merecía a lo mejor un gol, inicia el segundo tiempo y lo consigue. Ya se había detectado que la Roma defensivamente en temas de balón parado le costaba, y bien que le volvió a costar nuevamente con la Lazio, termina anotando la Lazio y desde ahí pues tú dices, ay Dios, como que ya se nos viene el cielo encima.
Porque sí, más allá obviamente de que duele el partido, que duele perder contra la Lazio, dolía mucho más el tema de los puntos, el decir, güey, 3 puntos para la Lazio en esta jornada, 0 para la Roma, sabiendo que ya otros equipos habían sumado puntos, pues obviamente nos cuesta, ¿no? Afortunadamente la Roma no decayó y siguió atacando, no con mucha idea, la verdad. Ranieri hizo cambios, metió a Shomurdo para jugar con Dobbik. Por ahí sacó a Pellegrini, que era el cambio evidente. Ya mismo Ranieri lo dijo que a él le gustaría jugar con Dobbik y con Shomurdo a la vez. Pero claro, el problema es que no tiene recambio. O sea, no hay un delantero que si por ahí falla el esquema y necesitas un delantero, pues no hay nadie que reemplace a estos dos. Entonces, he ahí el problema que tiene Ranieri. Sí, evidentemente la Roma intentó, la Lazio también estuvo por ahí cerca de incrementar el gol, pero no, al final de cuentas una tremenda obra de arte. Saelemaekers la toma, le dice, papi, Soulé, hazte famoso. Y Soulé no lo duda, se avienta un tremendo golazo que dices, güey, qué pedo con el gol de este cabrón, el gol auténtico de la temporada de la Roma. Yo incluso me atrevería a decir que uno de los mejores, si no es que de los mejores, o si no es que el mejor gol que se ha marcado en esta serie, pero un auténtico golazo, en serio. Sin palabras me dejó, porque aparte no me lo esperaba. O sea, Soulé, sabemos creo que todos que tiene calidad, el problema es que no es constante, el problema es que a veces se desespera y no decide bien. O sea, para los que decían, no, es que es un mini Dybala y no importa que se vaya Dybala, ahí está Soulé. No, el Soulé todavía está bastante lejos de ser lo que es Dybala. Pero aún así, la calidad la tiene, sabemos que la puede demostrar. Y dicho sea de paso, pues avienta un auténtico golazo. Yo creo que sin problema el mejor gol de su carrera. Y miren que tiene muy bonitos goles. Les recuerdo por ahí un gol ahí acrobático con Argentina en categorías menores, ¿no? Creo que fue justo contra México, ¿no? Algo así. Pero aún así este gol, una obra de arte. La Roma anota y termina pasando lo que con la Juventus, como que de repente fue como de, bueno, pues ninguno de los dos pierde, lo veo. Y al final los dos equipos terminan decantando lo que sería el empate. Ya no se movió el marcador y pues nada, tocó seguir, digamos, a expensas de lo que pasara en el partido, un tiro de esquina, cositas así, pero poco más. La Roma la verdad es que ya no se acercó, la Lazio tampoco, para cuando se acercaba ya estaba Svilar y ya Shomurdo ya no tuvo ninguna injerencia en el partido, Soulé ya no volvió a tener otra, poco más pasó en el partido, termina 1-0 y la posición con este resultado después de 32 jornadas nos deja la siguiente tabla. Primero obviamente el Inter, el Napoli, que juegan en su propia categoría peleando el Scudetto. Tristemente el Atalanta pues se bajó de esa pelea del Scudetto y ya se queda peleando pues puestos de Champions. Es el que de momento lo tiene más cómodo con 61 puntos. Posteriormente en cuarto lugar, plaza que ocupa o que da Champions, la tenemos en 59 puntos con la Juventus. 57, 2 puntos más abajo se encuentra el Bologna. Luego tenemos a la Lazio, que con ese punto que ganó se queda con 56 y la Roma llega a 54 quedándose en séptimo lugar. ¿Qué quiere decir? Que estamos a 5 puntos de puestos de Champions. ¿Nos alejamos tantito? Sí, pero no tanto, ¿no? Y a final de cuentas pues siguen siendo partidos todavía clave, que todavía quedan bastantes jornadas. Por ahí tenemos pisándonos los talones a la Fiorentina, o sea, el Milan también, o sea, a final de cuentas se va a competir bastante en estas próximas jornadas, pero el derbi yo creo que deja un saldo neutral, ni positivo ni negativo. Literal, el empate refleja que la Roma buscó, intentó y consiguió el empate, y la Lazio lo mismo. Ahora, la Lazio jugaba en ese aspecto como local, ¿no? Entonces, pues esperaba a lo mejor hasta cierta parte un poco más agresiva, porque sí se vio en un inicio, en un primer tiempo, una Lazio determinada a ganar, pero ya después cuando la Roma empató, pues la verdad es que poco más. Si acaso lo único que a mí me incomodó de la Roma es que cuando Soulé marca el gol, ahí como fácil, les digo, unos 5, 6, vamos a poner unos 8 minutitos en donde la Lazio estaba totalmente inmóvil, la Lazio no sabía qué hacer, los jugadores de Lazio estaban totalmente desorientados y fue el momento de la Roma.
Un momento que para mi gusto fue totalmente desaprovechado, porque la Roma se acercó, pero nunca llegó a conectar un tiro, algo que dijeras, güey, no mames, estuvimos a nada de anotar. Y creo que era el momento, porque la Lazio no estaba presentando una mayor dificultad. Entonces, triste, porque evidentemente creo que los 3 puntos se podían haber sacado. Si bien el primer gol es de la Lazio y es el gol que te termina tumbando un poco ahí anímicamente, el gol de Soulé totalmente inesperado, y al ser un auténtico golazo pues te revive, y revivió todos los juegos de la Roma. La verdad es que atacaron bastante bien, pero no de forma concluyente, ¿no? Para decir, güey, merecías ganar. Entonces ese fue el pecado de la Roma, no aprovechar ese tiempo. Pasado ese tiempo, la Lazio se permitió reconstruir y pues nada, gestionar lo que fue el empate del partido. Sin más, hasta aquí el video del día de hoy, hablando obviamente sobre el derbi romano, el derbi de la capital, cuáles fueron sus conclusiones. Obviamente yo sé que el derbi es lo que importa y ganar era lo más importante, por lo menos por el rival que tenemos enfrente, pero no hay que olvidar que estamos en una lucha por Champions League y la verdad, el empate no estuvo tan mal, pero claro, la Roma ya tiene que ver de a 3, ahora sí contra el Hellas Verona, sí o sí, o sea, literalmente no hay de otra. Si ese partido contra Hellas Verona se empata o se pierde, bye bye. Les decimos adiós a nuestras posibilidades de Champions. Entonces, si bien es uno de los partidos más flojitos que tenemos dentro de este calendario todavía que nos queda, justo al ser ese partido tan flojito, se tiene que ganar. Se tiene que ganar, y ojo, porque son los partidos que a la Roma siempre se le complican. Cuando la Roma tiene que ganar, ahí la zurra. Pues nada, esperemos a ver qué pasa este sábado. Y sin más, recuerden obviamente dejarle su like a este bello video, su apoyo, y por favor compartirlo con sus amigos romanistas o gente que simplemente ame el fútbol.